cuarto vídeo vamos a introducir dos ecuaciones nuevas, las ecuaciones paramétricas y la ecuación continua de la recta. Y lo vamos a hacer a partir de la ecuación que ya hemos estudiado, la ecuación vectorial. Empecemos. Vamos a tener como datos de partida un punto y el vector director de la recta. A partir de esos datos ya sabíamos que podemos construir la ecuación vectorial de la recta. Vamos a repasarlo rápidamente viéndolo en un ejemplo. La ecuación vectorial de la recta, en su fórmula, siempre empieza por x e y, que representan las coordenadas de un punto genérico de esa recta. Y esas coordenadas se obtienen como las coordenadas del punto que conocemos, 3 menos 1, más las coordenadas del vector paralelo a nuestra recta, el vector de dirección, multiplicadas por un parámetro. Lo podemos llamar t o cualquier otra letra que queramos. Indicamos que representa un número real. Ahora, a partir de esta ecuación, operando en ella, vamos a obtener las ecuaciones paramétricas de la recta. Repaso de forma teórica qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer las operaciones entre vectores que tenemos a la derecha del igual. Vamos a operar aquí. Primero multiplicar por t y después sumar los dos vectores. Y después vamos a igualar coordenadas a coordenadas los dos vectores que nos van a quedar a uno y a otro lado del igual. Entonces, empezamos. Operamos. Lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho que es multiplicar por t el segundo vector, multiplicando cada una de sus coordenadas. Menos 2t y 5t. Lo segundo que vamos a hacer es sumar esos dos vectores, el vector de posición del punto con el vector de director. Pues sumamos coordenada a coordenada, la primera coordenada 3 sumada con la segunda y después las coordenadas segundas, la segunda coordenada del punto más la segunda coordenada del vector. Esa es la primera parte que hacemos, operar con vectores normales como se pueda. La segunda parte que vamos a hacer es igualar. La primera coordenada, x, la igualo con la primera coordenada del vector que tenemos a este lado del igual, que en nuestro caso ha sido 3 menos 2t. Y ahora la segunda coordenada, la coordenada y, la igualo con la segunda coordenada, menos 1 más 5t. Y estas ya son las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿vale? Simplemente hay que trabajar operando e igualando. Vamos a hacerlo sin utilizar números concretos, como hemos hecho en este ejemplo. Vamos a hacerlo en la fórmula general. Entonces, es exactamente el mismo procedimiento, simplemente que las cuentas llevan más letras y pueden resultar más complejos. Entonces, x e y todavía no se opera, las coordenadas del punto también se esperan, y lo que hacemos es multiplicar por t, estamos aquí, multiplicamos por t las coordenadas del vector. Un número multiplica un vector, pues cada una de las coordenadas se multiplica por t. Hacemos ahora la suma de vectores coordenada a coordenada. Pues primera coordenada P1 más primera coordenada del otro, que serían t por D1, vamos a poner D1, es lo mismo, pero vamos a ponerlo en el orden que lo teníamos para no liar a nadie. Y segunda coordenada P2 y lo sumamos con D2 por T. Y finalmente igualamos. La coordenada primera con la coordenada primera lo tienes aquí. La coordenada segunda con la coordenada segunda lo tienes aquí. Eso que tienes abajo sería la fórmula general de las ecuaciones paramétricas de la recta. Y es muy, muy importante que la controlemos bien. Observa, escribiéndolo así, es fácil ver que junto al parámetro t nos van a quedar las coordenadas del vector de dirección y después sin parámetro nos van a quedar las coordenadas de un punto. Avancemos a partir de ahí. Ahora ya estamos en las ecuaciones paramétricas que simplemente hemos hecho operando e igualando y vamos a pasar a las continuas. Entonces, igual que antes, voy a partir del ejemplo que ya teníamos trabajado y a partir de él vamos a obtener la continua. Pasos a dar. Vamos a despejar t en cada una de las dos ecuaciones. Y después vamos a igualar los resultados que hayamos tenido. Y ya tenemos la ecuación continua. Entonces, ¿cómo vamos a despejar t? Pues es una ecuación de primer grado normal. Primero este número que nos aparece aquí lo vamos a pasar al otro miembro de la ecuación cambiándole el signo. Y finalmente cuando menos 2t esté solo,
Pues el menos 2 que está multiplicando lo pasaremos dividiendo. Entonces, teníamos x es igual a 3 menos 2t. De aquí, el 3 pasa al otro lado, cambiado por lo tanto de signo, y el menos 2 que está multiplicando a la t pasa dividiendo al otro lado. Ya tendríamos despejada t en la primera ecuación. Repetimos el procedimiento con la y. Y es menos 1 más 5t. Pues pasamos el menos 1 primero, cambiando el signo, por supuesto, y después, para despejar t, el 5 que la está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Cuando ya tengáis las dos t despejadas, igualamos los resultados que hemos obtenido porque los dos valen t. Pues la primera fracción se iguala con la segunda. Y eso que ves ahora es la ecuación continua de la recta. Observa que el vector de dirección era menos 2, 5 y lo tienes exactamente igual en el denominador. Sin embargo, el punto, que era 3 menos 1, no nos aparece exactamente igual en el numerador. Nos aparece con los signos cambiados porque recuerda que lo hemos pasado al otro lado. Entonces, cuando veas una ecuación continua, debes saber que los denominadores tal cual aparecen son las coordenadas del vector y cambiándoles el signo, los números que tienes arriba con la x y con la y son las coordenadas de un punto. Y mismo procedimiento de antes, vamos a hacerlo en forma general. La ecuación es paramétrica, x es igual a P1 más D1 por T. Despejo T. Paso la coordenada del punto con el signo cambiado al otro lado del igual. Y finalmente el D1 que está multiplicando al T pasa dividiendo. Y tengo T despejada en la primera ecuación. Me voy a la segunda ecuación. Tenía que y es igual a P2 más D2 por T. El P2 lo paso al otro lado del igual, cambiándole por lo tanto el signo. T ya se me queda multiplicada por un número y para despejarla, ese número que la multiplica pasa al otro lado dividiendo. Igualo las dos fracciones y me queda justo como veis aquí abajo. Esta es la forma general de la ecuación continua. Y como observáis, el vector se nos ha quedado en el denominador, pero las coordenadas del punto P1 y P2 aparecen con un menos delante, que significa que se les ha cambiado el signo. Ojo con eso. En una fórmula, cuando una letra lleva un signo delante, no significa que me vaya a quedar un número negativo, significa que se le ha cambiado el signo al valor que tuviese esa letra. Un resumen importante de los tipos de ejercicios que vamos a empezar a hacer. El primero es el que ya hemos hecho. Cómo deducir a partir de la ecuación vectorial la paramétrica y la continua. ¿Vale? ¿Qué operaciones tengo que hacer para pasar de una a otra? Ese lo tenemos. Ahora vamos a ver, si me dan un punto y un vector, cómo puedo obtener directamente, sin pasar por todas, o bien la ecuación es paramétrica o bien la ecuación continua. Y finalmente veremos si me dan como dato la ecuación de una recta, sea cual sea, vectorial, paramétrica, continua, cómo puedo obtener puntos de esa recta, un vector paralelo a ella o la pendiente de la recta. Pues antes de seguir, si no lo has hecho, asegúrate de tener copiadas las fórmulas de manera muy clara. ¿Vale? Aquí os he puesto las tres fórmulas que hemos visto hasta ahora, ecuación vectorial, paramétrica y continua, y al lado una leyenda, lo que significa cada cosa. La x, y que siempre aparece son las coordenadas de un punto genérico, y en azul he puesto las coordenadas de un punto de la recta y en verde con D las coordenadas de un vector. Para si te hace falta, cópiala ahora en tu cuaderno. Vamos ahora sí a los ejercicios que os he comentado. Primera aplicación directa. Dado un punto y un vector, obtener las ecuaciones. Aquí como datos me van a dar que tengo una recta que pasa por el punto A de coordenadas 3 menos 2 y que es la dirección de la recta viene dada por el vector 2 menos 1. Pues vamos a usar la fórmula para, sustituyendo directamente en ellas, dar las ecuaciones sin hacer ningún tipo de cálculo o de operación. En la primera, la ecuación vectorial me dice las coordenadas de un punto genérico es x e y se obtienen como las coordenadas de un punto, en este caso 3 menos 2, más las coordenadas de un vector paralelo a la recta por un parámetro t. T puede ser cualquier número real. Hagamos lo mismo con las paramétricas. En las paramétricas tenemos dos ecuaciones, una para la coordenada x y otra para la coordenada
Y me encuentro las coordenadas del punto y las pongo tal cual están. Pues nuestro punto es x3 y menos 2. Y ahora voy a sumar las coordenadas del vector multiplicadas por un parámetro. Aquí veis que he puesto k, aquí he puesto t, la letra q6 normalmente es lambda k, t, es igual, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Entonces, pongo mi vector, que es el 2 y el menos 1, y lo multiplico por un parámetro. Aquí normalmente menos una t no se suele escribir, se pone directamente menos t, aunque las dos cosas son correctas. Y señalamos que t es cualquier número real. Veis que en este caso no he cogido esta ecuación y he operado para llegar a esta. He cogido la fórmula de las ecuaciones paramétricas y he sustituido punto y vector. Y la misma cosa voy a hacer para la ecuación continua. En la ecuación continua vamos a tener dos fracciones. Voy a escribir primero el denominador porque es la parte más fácil. Simplemente pongo las coordenadas del vector. El vector es el 2 menos 1. Ahora arriba ponéis la x y la y. Y vamos a poner el punto con la x y con la y, pero recuerda con los signos cambiados. Es decir, si esto es un 3, aquí va a aparecer un menos 3. Si esto es un menos 2, aquí va a aparecer un más 2. ¿Vale? Le cambiamos los signos a las coordenadas. Y hemos dicho más 2. Pues listo, ya tendríamos la ecuación continua. Último tipo de ejercicio. Me van a dar la ecuación de la recta y vamos a obtener información a partir de la ecuación de la recta. En este primer ejemplo os doy la vectorial y vamos a ello. ¿Cómo sé cuál es el punto? Pues dentro de la vectorial el punto no está pegado al parámetro y el vector de dirección sí que está pegado al parámetro. Aquí el que aparece pegado al parámetro, y ojo que aparece al principio, no al final, es 3 menos 1. Ese es el vector, porque va junto al parámetro. Y las coordenadas que no están con el parámetro son el punto, en este caso 1 menos 2. A partir de ahí, por repasar un poquito el principio, a partir del vector se puede calcular la pendiente dividiendo la segunda coordenada del vector entre la primera. Y para obtener un segundo punto podemos ir hasta el punto que ya conocemos y sumarle el vector de dirección, ¿vale? Si esta es nuestra recta y este es nuestro punto P, estos son los ejes de coordenadas. Si yo voy al punto y después avanzo el vector, donde termine, es un segundo punto de la recta. Simplemente sumamos coordenadas del punto, 1 menos 2, ese sería el vector de posición de ese punto. Coordenadas del vector director, 3 menos 1. Sumamos coordenada a coordenada, diremos 4 menos 3. Ese sería el segundo punto que nos han pedido. Vamos a partir ahora de las ecuaciones paramétricas. Y de nuevo, necesito conocer muy bien la fórmula. Los números que vayan con el parámetro son las coordenadas del vector. Los números que van sin parámetro, las coordenadas del punto. Por lo tanto, aquí tengo menos t y 2t. Menos 1 y 2. Esos son las coordenadas del vector. Y lo que va suelto, sin t, en la x es un 3 y en la y no tengo nada, por lo tanto coloco un 0, serían las coordenadas de un punto. Pendiente de nuevo, segunda coordenada entre primera. En este caso nos da un número entero, dejamos directamente menos 2. Y para el segundo punto, mismo razonamiento de antes, me desplazo hasta el punto y añado el vector. Sumo y 2, 2 en las coordenadas de un segundo punto. Aquí voy rápido porque ya el vídeo es largo, ¿vale? Y eso es repaso, ya lo hemos visto en otro vídeo. Me voy al último tipo, ecuación continua, y vamos a sacar datos de ahí. Aquí os he puesto dos ejemplos, uno más básico y otro un poco pensado para liar. Entonces, empiezo por el básico. Esta forma es exactamente igual que me aparece en nuestra fórmula. La x y la y están en positivo y en el numerador. Si está así, los dos números que tenéis como denominadores representan el vector. O sea que el vector es 5 y 2. Y los números que están en el numerador, cambiándole el signo, pues en vez de menos 1 pongo 1 y en vez de más 1 pongo menos 1, cambiándole el signo a estos números obtengo las coordenadas de un punto. La segunda parte del ejercicio, pendiente y segundo punto, lo hago muy rápido. Pendiente hemos dicho segunda coordenada de vector entre primera
Y para el segundo punto hemos dicho, cogemos el primer punto que ya conocemos, su vector de posición, y le sumo el vector director. En este caso me queda 6, 1. Ese sería el segundo punto que me estaban pidiendo de la recta. Me voy al último ejemplo, que es el que he puesto un poco más complicado. Aquí hay dos cosillas a tener en cuenta. En la segunda parte de la ecuación no he puesto denominador. Eso no debe ser un gran problema, siempre se puede poner partido 1 y ya tendríamos exactamente la misma forma que aparece en la fórmula. Pero a lo que tengo que estar muy atento es a esa menos x que hay ahí. La x en la ecuación original tiene que estar en positivo. Entonces, si x o y, que sería la misma cosa, me aparecen negativas, me veo obligada antes de sacar datos a cambiar el signo. ¿Cómo puedo cambiar el signo de una fracción sin cambiar su valor? Cambiándole el signo absolutamente a todos los elementos que hay en esa fracción. Mirad lo que hemos escrito aquí. Hemos cogido la primera fracción y le hemos cambiado todos los signos. Al multiplicar numerador y denominador por menos 1, el signo y el resultado de la fracción no nos cambia. Cuando ya la tenéis aquí, ya sí que podemos trabajar de forma normal. Los denominadores son el vector, las coordenadas del vector, y los numeradores, los números que allí tenéis, cambiándole el signo, son las coordenadas de un punto. Cambio los signos y en este caso el punto sería 1, 1. No hago pendiente y segundo, bueno, lo hago, me da cosa no dejarlo. Pendiente, segunda coordenada del vector entre primera. El menos 3 queda raro dejarlo en un denominador, lo ponemos arriba. Y segundo punto, desde el punto ya conocido, avanzamos con el vector dirección y llegaríamos en este caso a menos 2, 2. Y ese es un punto que también estaría en nuestra recta. Y hasta aquí las ecuaciones paramétricas y continuas de la recta.